Muy buenas tardes, estudiantes. Bienvenido a la clase de historia. Vamos a comenzar por mostrarles un tema bastante llamativo que es el Renacimiento. Sí, el Renacimiento es de la unidad número 3 y el tema número 1. Vamos a dar un poco la breve introducción. ¿Qué significa esto? Dice que el Renacimiento significa surgimiento de algo. En este caso significa un nuevo surgimiento de la cultura grego-latina, que se había olvidado tras la caída del Imperio Romano. Este movimiento social, artístico, literario surgió en Italia, pero se extendió por toda Europa. A esta época se le llama el siglo de oro, pero parece más apropiado el nombre de la edad de oro, ya que ocupa casi dos siglos, siglo XVI y siglo XVII. A continuación voy a dar lectura de algunas situaciones del Renacimiento. Vamos a ver aquí el cambio de la Edad Media al Renacimiento. Entonces vamos a ver qué acontece en esta época. Listo, entonces nosotros tenemos que la Edad Media, desde el siglo V al siglo XV y del Renacimiento del siglo XVII, 6 al siglo XVII. Las clases sociales, vamos a ver. La sociedad medieval estaba estructurada en tres clases. Era el clero, vamos a ponerle aquí, perdón, era la nobleza, el clero y el pueblo. Sí, la nobleza estaba el rey, el clero estaba sacerdotes, guerreros, militares y por último estaba el pueblo, quien eran los peones. Al llegar al Renacimiento surge una nueva clase social que es la burguesía. Está formada por comerciantes y artesanos que tienen dinero. En sí se establecen acá, ya que las clases sociales solo significa el estatus económico que tiene. Y ahora tenemos que tomar en cuenta que es diferente las castas y los estamentos. Vamos a ver qué más nos dice. Listo. Entonces de aquí nos dice la situación política dentro del Renacimiento. ¿Listo? Entonces, dentro del Renacimiento nosotros tenemos que durante la Edad Media el poder real necesitaba la ayuda de los nobles para luchar contra los árabes. En cambio, en el Renacimiento se fortalece el poder real. El dueño absoluto es el monarca, el rey, y los nobles se convierten en cortesanos, o sea, le apoyan a ellos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En cultura, vamos a ver qué nos dice en cultura. En cultura nos dice que durante la Edad Media el pueblo era analfabeto, o sea, carecía de una administración para poder sobrellevar este ámbito social y cultural. La cultura estaba encerrada en el monasterio, la iglesia era la única representante del saber. Los libros eran muy escasos, ya que era muy costoso escribirlos a mano. En sí, el analfabetismo sobre todo y la escuela, o la escuela sobre todo para que ellos puedan en sí involucrarse en un ámbito profesional estaba muy escasa. Durante el Renacimiento o el hombre renacista siente la necesidad de saber y aprender. Esto quiere decir que deja todo lo superstición, ¿sí? Entre el siglo XVI y el siglo XVII y nosotros nos llevamos ya más al saber, significa la razón, ¿sí? Le hace mucho, le hace en este contexto el saber de estructurar en sí esa clase social. Aparecen hombres de ciencia ya que no poseen una educación eclesiástica. Con la invención de la imprenta durante el siglo XV se facilita la difusión de los libros. En sí, dejan muy aparte lo mítico y consigo llevan a la razón. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver aquí. Dice, las principales características dentro del humanismo, el naturalismo y el racionalismo. Aquí dice que el humanismo revaloriza del hombre y su obra. El hombre considerado oculto tiene un amplio conocimiento de las ciencias, artes, técnicas, filosofía, ya que fueran de origen medieval y las modernas como resultantes de las observaciones e investigación caracterizaban en esa época. En sí, para poderles decir un resumen, aquí nosotros nos dice que el hombre es el centro de todo, igual que el Renacimiento, el humanismo, y es considerado en sí como un hombre sabio y conocimiento de ciencias, artes, técnica y filosofía. ¿Listo? Esto en la época medieval. El naturalismo, vamos a ver, aparece en las obras representadas de la naturaleza como una preocupación de representar las proporciones y la morfología, lo cual es logrado a través del análisis y observación. Se evidencia un gran esfuerzo por representar la anatomía. En sí,
Aquí vamos a ver un poquito más en sí la obra de que el humanismo también va con el renacimiento. ¿Sí? Los dos componen, ya que es en sí el centro de todo es el ser humano. Racionalismo dice, la realidad es comprendida a través de la razón. Miren lo que le estaba diciendo hace un momento, la razón sobre todo, y dejan a un lado lo mítico, la superstición. En la representación del espacio se desarrolla la perspectiva geométrica, que se aplica en un principio de fondos arquitectónicos de la pintura. Los edificios renacientes fueron en muchos casos pintados por antes de construirlos. En la representación de las figuras hay una síntesis geométrica y la composición se basa en figuras geométricas reguladas. Círculos, cuadrados, triángulos, equiláteros o isósceles. Esto quiere decir que la perspectiva geométrica hace un balance hacia la arquitectura y ven cómo comienzan ahí y a tener gran acogida, sobre todo las edificaciones greco-romana, las góticas, la clase romana, todo eso. Entonces tienen un boom también ahí. Vamos a ver otras características del renacimiento expresado en el arte. ¿Qué renace? Un mundo clásico greco-romano, lo que le estaba diciendo hace un momento, y sobre todo nace esto, lo que estamos viendo aquí, sobre todo el poder observar el cuerpo que adoraban hace mucho tiempo, los filósofos adoraban mucho, sobre todo sus cuerpos. Y mire, el arte, la cultura, sobre todo las edificaciones que tenían eh, eh, lados como isósceles, triángulos, equiláteros, todo eso. Nace en sí la perspectiva geométrica, en darle un lugar determinado hacia la cultura. Y sobre todo a estas bellas artes que son bustos y sobre todo en los palacios que tenían. Renacimiento, que nos dice que es el concepto. Renacimiento hace la referencia al proceso de recuperación de la cultura clásica greco-latina. Se llevó a cabo en Italia desde los fines del siglo XIV y gran parte en Europa durante el siglo XVI, tras el olvido de la medieval. Con esto vamos a terminar. Listo. Renacimiento dice que los pensadores renacistas pretenden extender un puente entre la cultura cristiana y la antigüedad y el mundo clásico que les permite reafirmar sus ideas humanistas. Los artistas del Renacimiento recuperaron motivos propios del arte y arquitectura de la antigua Grecia y Roma. En este caso, aquí unieron, ¿no?, tanto la cultura, que fue bastante establecida en concepto de democracia y de cultos y de filosofía, que la tomó adoptada la Roma de Grecia, y reviven sus representaciones episodios de la mitología grecolatina que a menudo sufrieron con iconografías cristianas. Quiere decir, con imágenes sobre todo eso. Entonces, esto fue un breve resumen sobre el Renacimiento y el humanismo. ¿Listo? Espero que les haya gustado. Una buena tarde. Hasta una próxima.